En las montañas nebulosas de Veracruz, existe una ciudad rodeada de leyendas oscuras. Xalapa, un lugar donde lo mágico y lo siniestro se entrelazan. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de esta ciudad han susurrado historias sobre seres sobrenaturales, de brujas que caminan entre nosotros, invisibles a simple vista, pero siempre presentes, observando, esperando. Se dice que las brujas de Xalapa no son como las que aparecen en los cuentos comunes. No llevan sombreros puntiagudos, ni montan escobas en el aire. No, estas brujas son más sutiles, más peligrosas. Dominaron el arte de la transformación. De noche, se convierten en bolas de fuego que recorren el cielo, deslizándose entre las nubes, vigilando a quienes osan cruzar su territorio. Muchos aseguran haberlas visto. A lo lejos, pequeñas esferas luminosas que se mueven rápido, como si tuvieran vida propia. Algunos, más valientes, han intentado seguirlas. Dicen que esas luces los conducen hasta los bordes del bosque, donde, de repente, desaparecen. Y en ese momento, el aire se enfría. Un susurro se oye entre los árboles. Quienes regresan de esos encuentros no son los mismos. Algo en ellos se ha perdido, como si las brujas se hubieran llevado una parte de su alma. Una de las historias más antiguas de Xalapa habla de un hombre llamado Jacinto. Este relato ha sido contado de generación en generación, y aunque muchos lo consideran una simple leyenda, otros creen que es una advertencia sobre los misterios que rodean a la ciudad. Jacinto vivía en las afueras de la ciudad, cerca de un cerro donde decían que las brujas se reunían para realizar sus rituales. Este cerro, envuelto en misterio y superstición, era evitado por la mayoría de los habitantes de Xalapa, quienes temían las historias de magia y hechicería que lo rodeaban. Jacinto era escéptico, nunca creyó en esas historias. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a la gente alejada de ciertos lugares. Siempre se reía de las advertencias de los ancianos del pueblo. Decía que eran simples mitos, inventados por gente supersticiosa. Hasta aquella noche, una noche que cambiaría su vida para siempre y lo haría cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Esa noche, mientras regresaba a casa, algo extraño sucedió. Vio una luz. No era una luz común, sino una que parecía flotar en el aire, moviéndose de manera errática. Al principio pensó que era un faro lejano, pero esa luz comenzó a moverse. No era una linterna ni una antorcha, sino algo más etéreo, casi como si tuviera vida propia. Parecía que lo estaba guiando. Intrigado, Jacinto decidió seguirla. Cada paso que daba lo llevaba más y más lejos de la seguridad de su hogar, adentrándose en lo desconocido. Caminó y caminó, hasta que se encontró en medio del bosque. Un lugar que nunca había visto antes, lleno de sombras y sonidos inquietantes. Las ramas de los árboles parecían cerrarse sobre él, pero la luz continuaba adelante. Jacinto sentía que no podía detenerse, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir. Fue entonces cuando lo vio. Una figura femenina, envuelta en sombras, de pie frente a él. Su presencia era inquietante, y aunque no podía ver su rostro, sentía su poder. No dijo nada, pero Jacinto sintió su mirada. Era una mirada penetrante, que parecía ver a través de él, desnudando su alma. Un frío intenso lo recorrió, y antes de que pudiera reaccionar, la luz desapareció. La oscuridad lo envolvió, dejándolo solo y desorientado en el bosque. Al día siguiente, Jacinto regresó al pueblo, pero ya no era el mismo. Su andar era lento y su mirada perdida, como si hubiera dejado una parte de sí mismo en el bosque. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían apagados, vacíos. La chispa de vida que solía tener había desaparecido, reemplazada por una sombra de lo que una vez fue.
No volvió a hablar de lo que había visto, pero todos sabían que había tenido un encuentro con una de las brujas. Los rumores se esparcieron rápidamente, y la gente comenzó a evitarlo, temiendo que estuviera maldito. Nadie lo volvió a ver por las noches, y poco a poco se fue alejando de la vida social del pueblo, hasta desaparecer por completo. Algunos dicen que se convirtió en un ermitaño, viviendo en el bosque, mientras que otros creen que fue llevado por las brujas. La verdad, como muchas cosas en Xalapa, sigue siendo un misterio. Las brujas de Xalapa no solo se manifiestan como luces en el cielo. Se dice que tienen la capacidad de entrar en las casas, incluso sin ser invitadas. Pueden aparecer en los sueños de las personas, susurrando secretos prohibidos, promesas de poder. Pero a cambio, siempre piden algo. Nadie sabe exactamente qué buscan, pero las historias cuentan que aquellos que aceptan sus tratos nunca terminan bien. Una de las leyendas más conocidas narra la historia de una mujer llamada Mariana, quien, desesperada por encontrar la cura para su hijo enfermo, invocó a una de estas brujas. Mariana había intentado todo tipo de remedios, desde los más modernos hasta los más antiguos, pero nada parecía funcionar. Su hijo, cada día más débil, era su única preocupación. En su desesperación, recordó las historias que su abuela le contaba sobre las brujas que vivían en los bosques cercanos. Se dice que, en medio de la noche, una figura encapuchada apareció en su puerta. La figura, envuelta en un manto oscuro, parecía flotar sobre el suelo. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió la puerta y se encontró cara a cara con la bruja. La bruja le ofreció salvar la vida de su hijo, pero el precio sería su alma. La voz de la bruja era suave pero firme, y sus ojos brillaban con una luz extraña. Mariana, sintiendo que no tenía otra opción, aceptó el trato. La bruja extendió su mano, y Mariana la tomó, sellando así su destino. Mariana, cegada por el dolor y el miedo, aceptó sin dudarlo. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si una sombra oscura la envolviera. Pero no le importó, porque lo único que deseaba era ver a su hijo sano de nuevo. El niño se recuperó casi de inmediato, como si nunca hubiera estado enfermo. Su risa llenó la casa, y Mariana sintió una alegría inmensa. Sin embargo, esa felicidad duró poco, pero Mariana comenzó a cambiar. Su rostro, antes lleno de vida, empezó a mostrar signos de cansancio. Sus ojos, que solían brillar con esperanza, ahora estaban apagados y sin vida. Sus vecinos notaron cómo se alejaba de todos, cómo evitaba el contacto con ellos. Mariana, que solía ser una mujer sociable y alegre, ahora se escondía en su casa, evitando cualquier tipo de interacción. Cómo sus ojos parecían perder vida, como si algo dentro de ella se estuviera apagando lentamente. Los vecinos murmuraban entre ellos, preocupados por el cambio drástico en Mariana, y su piel se volvía cada vez más pálida. Parecía que la vida misma se estaba drenando de su cuerpo. Mariana, consciente de su transformación, trataba de ocultarse aún más, hasta que, un día, desapareció. Su casa quedó vacía, con la puerta abierta de par en par. Nadie sabía a dónde había ido, y los rumores comenzaron a circular. Algunos dicen que la bruja volvió por ella, que en una noche oscura, la figura encapuchada regresó para reclamar lo que le pertenecía. Los vecinos, aterrorizados, evitaban pasar cerca de la casa de Mariana. Otros creen que simplemente se perdió en la noche, atrapada por los mismos seres con los que hizo el pacto. Que, en su desesperación, Mariana se adentró en el bosque, buscando una forma de romper el trato, pero nunca regresó. La historia de Mariana se convirtió en una advertencia para todos, recordándoles el peligro de hacer tratos con lo desconocido. Historias como estas se cuentan en cada rincón de Xalapa,
En cada esquina, en cada callejón oscuro, se susurran relatos de encuentros con lo desconocido. Las brujas son parte de la vida cotidiana, figuras envueltas en misterio y temor. Se dice que habitan entre nosotros, ocultas a plena vista, pero también del temor que nunca se menciona abiertamente. Es un miedo que se siente en el aire, una presencia que se percibe pero rara vez se discute. Algunos afirman que, incluso hoy en día, las señales de su presencia son inconfundibles. Las bolas de fuego todavía se ven en el cielo. Estas luces misteriosas, que muchos creen son brujas en vuelo, siguen siendo un enigma. Si te atreves a mirar lo suficiente, podrías ser testigo de una de estas apariciones. Pero no es solo cuestión de valentía, sino también de suerte. Podrías ser testigo de una de estas apariciones. Estas luces, que parecen desafiar toda explicación lógica, son un recordatorio de lo inexplicable. Pero ten cuidado, porque nunca sabes cuándo una bruja está cerca. Su presencia puede sentirse en un susurro, en un crujido de ramas, en una sombra que se mueve. Y si alguna vez te cruzas con una, recuerda que no estás solo en tu miedo. Muchos han tenido encuentros similares y han vivido para contarlo. Recuerda, no las mires a los ojos. Sus ojos, dicen, pueden capturar tu alma, pueden mostrarte cosas que no deseas ver. Porque lo que te devuelvan podría ser algo más que una simple mirada. Podría ser un vistazo a un mundo que preferirías no conocer, un mundo lleno de misterios y peligros.